Entonces, hoy vamos a hablar de condicionales y resulta que en Java existen dos tipos de condicionales y cada uno tiene como su propio uso de alguna manera. De la manera en que se los voy a presentar son ligeramente, sí, no están como tan, no es como que pueda hacer todo lo que yo puedo hacer con un condicional, lo puedo hacer con el otro. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, el primero de los condicionales que vamos a ver tiene que ver mucho con un concepto que en inglés se llama un map function. Y traté de encontrar cuál es la traducción oficial de ese concepto y no hay una traducción oficial que encontrara. Entonces lo voy a llamar funciones transformadoras, ¿sí? Entonces la idea de un map function, y de hecho voy a hacer un poco más de énfasis en llamarlo map function, porque es un término que se van a encontrar, si siguen estudiando programación, seguro que es un término que se van a encontrar otras veces. Entonces está bien que sepan, sí, que es un map function y de nuevo, es simplemente una función transformadora. Entonces la idea es, yo tengo una variable y cuando se le aplico a una función, esa variable se transforma en otra cosa. Entonces, este ejercicio que habíamos tenido antes, entonces arranca con una variable delimitador que tiene un valor, ahí no hay ninguna transformación, pero inmediatamente llamo a la función indexOf que recibe ese delimitador y de alguna manera lo transforma en otra cosa. Digamos que hay ahí algo adicional, pues porque está esta variable URL, pero digamos que por ahora concentrémonos en la idea de, sí, yo cojo el delimitador, se lo paso a una función y me lo transforma en algo diferente. En algo diferente no tiene que ser diferente a diferente, ¿no? Puede ser, en este caso, arranco con un string y indexOf me lo devuelve como un int, pero después, por ejemplo, tengo acá el operador suma, que es una función realmente, y cojo dos enteros y los convierto en un entero. Sí, entonces, la transformación no implica que tenga que cambiar radicalmente, pero sí es la idea de que de alguna manera al menos el valor se va transformando y puede ser que el tipo de dato también se vaya transformando, ¿no? Y bueno, después inicio de nuevo, se lo paso a indexOf otra vez y me lo vuelve a transformar. Y hasta ahora, lo único complejo que hemos podido hacer mediante transformaciones es utilizar el operador ternario para decirle, ok, esta transformación tiene una condición. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esta condición, y de hecho, esta condición siempre tiene que ser un predicado. Entonces, depende de este predicado, la transformación puede ser de una manera o puede ser de otra. Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos puede ser útil decir, ok, quiero definir diferentes transformaciones no condicionadas a un predicado, sino condicionadas a el valor que tiene la variable y decir, ok, tengo una variable, si esa variable tiene el valor de esto, entonces la forma en que la quiero transformar es así. Si esta variable tiene este valor, la quiero transformar así. De modo que tengo como un lugar como organizado de alguna manera en que pueda hacer esas transformaciones dependiendo de muchos casos. Hay una manera horriblemente fea de tratar de usar el operador ternario para tener más de una condición para transformar, pero como les digo, el código es terriblemente feo de leer. Entonces, esta es una manera de decir, ok, voy a definir estas transformaciones de una manera sencilla y solo tienen como la limitación de que tienen que ser sobrevalores. Entonces, yo no puedo tener como diferentes tipos de predicados para hacer la transformación, sino que tiene que ser lo que sea como, ok, si esta variable vale tanto, la transformo así.
si vale tanto, lo transformo así. Entonces, eso es eh, a alto nivel lo que hace esa primera condicional que vamos a ver, que se llama una condicional switch. Entonces, de nuevo, por ahora solo quiero que se lleven un poco la idea de switch. Me sirve para transformar valores cuando tengo como diferentes, sí, como diferentes casos que tengo que evaluar y cada uno de esos casos genera una transformación distinta. Y de nuevo, es un poco lo que hace el operador ternario, pero expandido de alguna manera, ¿sí? Defino esta transformación, pero de una manera más amplia de lo que puedo hacer con el operador ternario. Listo. La otra condicional que vamos a ver se llama un condicional if. Y esto vuelve a nuestra historia de cómo son los flujos de ejecución en un lenguaje como Java. Entonces resulta que si yo tengo esta función main y esta función main llama a flujo secuencial y flujo secuencial hace esto que incluye el llamado a otra función y cada uno de estos imprime cosas a la pantalla. Entonces, en lo que ustedes entienden, ¿qué creen que se imprime a la pantalla si ejecuto en este momento el main? Lo pueden escribir por el chat o lo pueden escribir o lo pueden decir en voz, pero ¿qué creen que se imprime a la pantalla si ejecuto el programa? Así como está, ¿no? Que solamente llamo esta función. ¿Alguien quiere opinar? ¿Podrías hacer de nuevo la pregunta? Qué pena. Sí, entonces listo. Tengo un método main y ese método main llama a esta función flujo secuencial y flujo secuencial imprime a la pantalla un punto, llama a la función foo y imprime una raya y la función foo imprime a la pantalla un signo pesos. Entonces la pregunta es, si yo ejecuto ahorita este programa, ¿qué se va a imprimir a la pantalla? ¿En qué orden se van a imprimir las cosas, digamos? El punto, la raya y el peso. Listo. Entonces, una opción sería punto raya peso. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? Yo pensaría que punto peso guión. Punto peso guión. Y realmente hay otras posibles combinaciones, pero ya serían muy raras, entonces pues no las consideremos. Entonces, listo. Efectivamente, hace lo que Karen dijo. Flujo secuencial arranca, imprime esto a la pantalla, el punto, después se llama foo y primero se completa foo antes de completarse flujo secuencial y flujo secuencial imprime pesos. Cuando foo termina, entonces el, el flujo de control se devuelve a esta parte de la función y se reanuda desde ahí. Entonces, efectivamente es punto, pesos y guión, ¿no? Entonces, el flujo de un programa es secuencial en ausencia de ciclos y condicionales, pero literalmente él arranca de arriba para abajo y cada vez que se llama una nueva función, esa función se ejecuta en su totalidad antes de retornar al lugar donde fue invocada y continuar. ¿Eso tiene sentido? Listo. Entonces, igual, si no tiene sentido, me vuelven a preguntar. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo introduje ciclos en nuestra vida? Entonces, ya no voy a hacer esto, sino voy a llamar a flujo ciclos. Y si flujo ciclos está eh, implementada de esta manera, entonces, si yo ejecuto flujo ciclos, ¿qué creen que se va a imprimir? Entonces, esto lo llamamos paréntesis usualmente, esto lo llamamos llaves cuadradas y esto lo llamamos llaves. Entonces, según lo que ustedes entienden, de nuevo, ¿qué se imprimiría a la pantalla y en qué orden?
Paréntesis, llave cuadrada ya. Entonces, paréntesis y después llave cuadrada una sola vez, 3 veces, ¿no? 3 veces, porque está dentro de un ciclo, y después las llaves al final. Entonces, los ciclos rompen esa regla que les acabo de decir de se ejecuta todo de arriba hacia abajo, porque lo que hace un ciclo es decir, ok, se ejecuta antes del ciclo en manera secuencial, y cuando llega el ciclo, se ejecuta el ciclo varias veces, dependiendo del control que yo haya hecho sobre el ciclo. Y una vez que termina el ciclo, continúa secuencialmente lo que esté debajo del ciclo, pero efectivamente, sí, él no sigue derecho, sino que él repite esa acción, como su nombre lo dice, por ciclo, varias veces antes de continuar, ¿sí? Ahora, esto podría llamar a otra función, y aquí podría haber funciones también antes y después, pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que está dentro del ciclo se repite antes de continuar, y todo lo que está antes del ciclo, pues se repite, sí, se repite primero lo que está antes del ciclo, se repite el ciclo tantas veces como sea, y después lo que hay después del ciclo. Entonces, hasta ahora, esas son las dos únicas secuencias que hemos visto, pero en ninguna parte hay una manera de decirle al programa, oiga, hay algo que yo quiero que a veces se ejecute y a veces no se ejecute. Entonces, literalmente, sí, el flujo normal siempre es de arriba a abajo, ¿no? El segundo, la siguiente estructura de control que vimos me permite repetir un cierto código, y la que vamos a ver hoy lo que me permite es decidir si una parte de ese código se ejecuta o no se ejecuta. ¿Mm? Eso es básicamente lo que hace el condicional if. Permitirme, sí, omitir partes del código, o sí, como tener puntos de decisión de decir, ok, se ejecuta esto o se ejecuta esto o se ejecuta otra cosa adicional. Listo, entonces el ejemplo que les quiero poner es una hipotética función para contar vocales en una cadena. Entonces, en nuestra hipotética función, ¿sí? Si yo le digo a él como que quiero contar vocales de hola mundo, entonces me diría, ok, eso tiene 4. Si yo le digo que quiero contar vocales en supercalifragilístico espialidoso, supercalifragilístico espialidoso. Creo que quedó bien escrito. ¿Quieren saber cuántas vocales tiene supercalifragilístico espialidoso? Tiene 15 vocales, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que queremos hacer básicamente con nuestra función contar vocales. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora, yo puedo recorrer de alguna manera eh, cada uno de los caracteres de esta cadena, pero no tengo una forma sencilla de decir, ok, quiero tomar una decisión de si este carácter me sirve, ¿sí? Modificar un contador o hacer algo más complejo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Listo, entonces, para eso voy a crear una nueva clase que voy a llamar carácter útil, porque de alguna manera tiene que ver con como los caracteres de una cadena, y lo que quiero es tener una cosa que diga contar vocales, y esto es un texto. ¿Sí? Puede ser algo tan largo como sea, con espacios, con comas, con lo que sea. Entonces, listo. Quiero contar, seguramente necesito un contador, y los contadores deberían arrancar en cero, pues porque usualmente uno arranca a contar, y si no pudo contar nada, el resultado de eso debería ser cero, ¿no? Listo, puedo recorrer la cadena. Entonces, algo que se ve mucho en la industria, y yo
me da urticaria cada vez que lo veo es que este ciclo que está hecho para recorrer todos los índices válidos de un string, tiene sentido que empiece en cero y tiene sentido que la variable se llame i. Pero por favor, si no van a hacer un ciclo que recorra índices, ni empiecen en cero ni la llamen i, porque lo hace más confuso. Entonces, si yo quiero hacer un ciclo que se repita 3 veces, entonces, sí, este es un mejor ciclo para hacer. Que la variable se llame veces, que arranque en uno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como les digo, eso es algo que uno ve rampantemente en la industria y me parece que es importante como separar los conceptos, ¿no? Y igual a cero tiene sentido en un contexto, pero en otros contextos no tiene sentido. Listo, entonces ahora, de nuevo, esta es la parte en donde yo quiero tener cierto código que solo se ejecute en una condición. Y la condición es que cuando yo examine cuál es el carácter que está en la posición i, pueda determinar si es vocal o no es vocal. Listo. Entonces, vamos a partir nuestro problema en dos funcioncitas porque quiero tener una función distinta que me permita decir si un carácter es una vocal y ustedes me pueden decir, claro, nosotros ya habíamos hecho eso antes cuando hicimos ejercicios de strings, pero esa implementación no es algo que yo crea que es fácil de entender. Es bonito como ejercicio, pero más allá de eso, no creo que sea una buena manera de implementar una función que me diga si un carácter es o no una vocal. Entonces, vamos a hacer nuevamente una función que diga eso, pero la voy a implementar de una manera que me gusta más. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es lidiar con el hecho de que el carácter pueda ser mayúscula o minúscula. Eso también en el ejercicio anterior habíamos hecho algo de ese estilo. Y resulta que Java muy hermosamente, espera, letra minúscula, Java me regala un método que recibe un carácter y me lo devuelve su equivalente en minúscula y así ya no me tengo que estresar por eso. Listo. Entonces, como les conté, necesito hacer algo que me mapee y de nuevo, mapear no es la traducción oficial de map function, pero no hay una traducción bonita y decir que se transforma suena muy largo. Bueno, digamos, sí, necesito que me transforme esta letra, este carácter, en un booleano que me diga si esto, sí, fue, sí, que de alguna manera me diga como, que si esto es A, E, I, o U, entonces me lo tiene que transformar en un verdadero y si es cualquier otra letra, pues que me diga que me lo transforma en falso. Entonces ahí está la transformación, ¿no? Y con operadores ternarios hay una manera de escribir algo de ese estilo, pero como les digo, es terriblemente fea, entonces pues no la vamos a usar. Entonces, listo. El operador switch. Dime, Karen. Perdón, es que te iba a preguntar si también valdría la pena revisar las que tienen tilde y si eso se puede. Excelente pregunta. Resulta que sí, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si la letra tiene algún elemento diacrítico, que es como el nombre general de las tildes y todas las cosas raras que tienen todos los idiomas? Y es importante tener eso en cuenta. Resulta que quitarle el elemento diacrítico es más engorroso de lo que creo que ahorita es necesario. Entonces, digamos que vamos a hacer la versión básica de tener en cuenta solo las letras y si en algún momento tuvieran que hacer esto en un proyecto,
seguramente tendrían que hacer lo que dice Karen y deberían hacer una función que remueva los elementos diacríticos. Ahora, sí, de nuevo, Java ya tiene un soporte súper bueno para eso, pero explicar por qué funciona es un dolor de cabeza con lo que sabemos. Entonces voy a tomar la opción más sencilla. Vale. Entonces, listo. La otra cosa que necesito decirles importante es que esta versión de Switch que les voy a enseñar es una versión relativamente reciente del lenguaje Java y no es exactamente la misma versión que hay en otros lenguajes. Pero siento que esta es la mejor manera de usar Switch, por lo tanto, esa es la que les voy a enseñar. De nuevo, esto es como Java moderno, entre comillas, pero creo que así debería ser usado Switch para transformar valores uno en otro. Si encuentran en Internet otra sintaxis, es porque seguramente les están enseñando la vieja versión de Switch que pues yo no creo que sea la recomendada hoy en día. Pero bueno, entonces literalmente, entonces lo que quiero hacer es eso, ¿no? Decir, listo, si esa letra minúscula es una A, una E, una I, una O o una U, transfórmelo en un verdadero. Para todo lo demás, transfórmelo en falso. Y eso es lo que yo debería retornar. Entonces, puedo aquí mismo decirle return y la sintaxis se ve un poco más engorrosa tal vez de lo que uno pensaría que debería ser, pero bueno, ahorita la revisamos con calma. Entonces lo que le digo es, listo, quiero hacer un switch sobre la variable letra minúscula. Entonces, de nuevo, lo que quiero decirle al lenguaje es, quiero analizar el valor que trae letra minúscula en este momento y voy a definir diferentes casos para esa variable. Entonces, voy a definir el caso de que, Dios mío, el computador me pelea. El caso de que sea una A, el caso de que sea una E, el caso de que sea una I, el caso de que sea una O y el caso de que sea una U y pongo un guión, pongo un mayor que y le digo para todos esos casos cómo quiero transformar esa variable y si es A, E, I, o U, pues lo quiero transformar en verdadero y puedo usar una cosa que se llama default para decirle en cualquier otro caso qué es lo que quiero sí, cómo quiero transformar esa variable y esto devuelve ese valor yo lo podría atrapar en una variable, pero me parece que, de nuevo, la mejor manera de usar switch debería ser usarlo siempre junto a un return, porque sí, debería tener una función que la única preocupación de esa función sea decirme, ok, después de aplicar la transformación que queda, entonces return, y lo que les digo, lo que es rarísimo es que, o bueno, tal vez no tan raro, ¿no? Todos los return terminan en punto y coma. Entonces, esta clase de returns también lleva un punto y coma después de la flecha. Entonces, ¿cómo funciona esto un poco como alto, como más desmenuzadito? Entonces, él llega, dice, listo, la variable letra minúscula le voy a dar un valor, dice, listo, el usuario quiere hacer un switch sobre esa variable y va a evaluar todos los casos que haya de arriba para abajo. En este caso, el orden de los case es muy importante, de arriba para abajo, y para cada case verifica si el valor es alguno de la lista que está antes de la flecha. Si eso es cierto, entonces él simplemente se sale del bloque del switch y el valor retornado es lo que haya después de la flecha. Si el primer case no hay nada que sea así, entonces sigue buscando el siguiente case y lo mismo, revisa que el valor coincida con alguno de la lista.
Si no hay nada, continúa con el siguiente case. Y en el momento en que se quede sin ningún case, entonces él busca un default y en caso de que nada haya sido verdadero, pues busca el default para saber qué tiene que retornar, ¿no? Entonces, si esto fuera una C, entonces él llegaría y diría, ok, voy a revisar si el valor actual es alguno de estos valores de la lista, que entre otras cosas, esa lista podría llevar eh, un solo valor, no tiene que tener muchos. Entonces revisa, ¿es A? No, porque dijimos que era C, ¿no? ¿Es E? ¿Es I? ¿Es O? ¿Es U? No. Entonces seguiría con el siguiente case, haciendo exactamente lo mismo. Y como les digo, una vez que termine todos los cases, entonces buscaría un default. El único elemento que no importa su posición es el default, porque el default siempre se ejecuta si todos los demás, si todos los demás cases fallaron, pero entre los cases sí es importante el orden. Él pregunta el primero que encontró y el segundo que encontró y sí. Ahora, a pesar de que el default no importe dónde lo defina, la tradición es siempre poner el default al final, ¿sí? Entonces, listo. De esta manera puedo saber si la letra minúscula si la letra que me pasaron es una vocal, independientemente de si es mayúscula o es minúscula, porque efectivamente trato de hacer un case con todas las vocales y transformarlo a verdadero. En todos los demás casos lo vuelvo falso. Listo. Conceptualmente es más o menos claro lo que queremos lograr. Y lo que les digo, antes esto lo podríamos haber hecho o con un operador ternario haciendo un masacote terrible, o lo que habíamos hecho antes de hacer un string que tuviera solo vocales y llamara contains, pero no me parece que esa sea la mejor manera de expresar lo que queremos hacer, ¿no? Esto es súper claro porque literalmente es decir, ok, para estos casos, A, E, I, O, U, estos sí son vocales, para todo lo demás, esto no es una vocal, ¿sí? Entonces, me parece mucho más expresivo y fácil de entender esta versión de es vocal que la versión que teníamos antes. Entonces, de nuevo, conceptualmente, inicialmente, es claro. Y miren lo que les estaba diciendo, ¿no? Lo que hacemos con switch es literalmente transformar una variable, solo que tenemos como una manera robusta y fácil de leer de decir, ok, hay diferentes transformaciones posibles, venga, yo se las listo todas para que le quede claro. Y lo que les digo, este return técnicamente no es necesario, pero mi recomendación es, cuando usen un switch, siempre creen una variable, qué pena, creen una función que encapsule el switch, ¿sí? Y de hecho, que el nombre de la variable sea clara, como, ok, ¿qué es lo que esperamos lograr con el switch? Y si la función solamente tiene un switch, y si ustedes se dan cuenta, esta función es básicamente un switch, entonces está bien que retornen directamente lo que devuelve el switch, y creo que se vuelve, de nuevo, bastante legible. Yo podría tratar de atrapar esto en una variable y hacer algo con esa variable y hacer, sí, y podría tener un montón de código, pero yo creo que eso afecta negativamente la legibilidad del código. En este caso, en donde la función sí, envuelve todo el switch, es súper claro qué es lo que está tratando de hacer el switch y sí, es una forma fácil de reutilizar ese concepto de lo que estoy transformando aquí. Entonces, bueno, en mi opinión personal, esta es la mejor manera de utilizar switch, pero como les digo, van a encontrar mucho código que tal vez haga otra cosa diferente, y yo creo que esa no es la mejor manera de utilizar Switch. Entonces, de nuevo, les vuelvo a preguntar por 50ª vez. Conceptualmente, ¿es claro? Ahora, lo que les digo, ¿no? Esto tiene diferentes maneras de escribirse. Yo podría tener diferentes cases
Entonces, digamos, nada me impide que yo haga algo de este estilo. Sí, no tiene mucho sentido hacer esto, pero de nuevo, sí, yo podría tener muchos cases en donde reviso diferentes valores y un case puede tener un solo valor o puede tener una agrupación de valores para decirle, ok, para todos estos valores, este es la transformación que quiero hacer, ¿no? Cuándo agrupar valores por case, cuándo tener varios cases, pues depende de la función que estemos haciendo. Más adelante les muestro un ejemplo que tiene más de un case y que tiene un solo valor en él. Pero esto es un poco como conceptualmente lo que queremos hacer. Listo, entonces ahora efectivamente ya tengo una manera de saber si algo es una función, si algo es una vocal, qué pena. Y ahora quiero decirle, ok, yo tengo que actualizar mi contador de vocales. De nuevo, también acuérdense, esto es vocales igual a vocales más uno. Es una manera de actualizar el valor de vocales en uno, pero nadie escribe así en internet. Todo el mundo escribe más y yo soy el bicho raro que escribe más vocales, pero seguramente en internet lo van a ver vocales más. En estos casos, así da igual. Entonces, listo, ¿sí? Entonces yo tengo que actualizar vocales dependiendo de, de qué pasa con actual, ¿sí? Entonces, este es un código, esta es una línea de código que a veces quiero que se ejecute y a veces no quiero que se ejecute. Y de nuevo, eso contradice todo lo que habíamos visto ahorita, ¿no? Hasta ahora tengo opciones de arriba para abajo o repetir cosas varias veces, pero hasta ahora no tengo una manera de omitir código a veces y a veces no. Entonces, para eso está nuestro amigo if. Entonces, if toma un predicado, solo un predicado, y dependiendo de si ese predicado es verdadero, entonces se ejecuta lo que esté adentro y si no es, si el predicado es falso, entonces todo lo que está dentro del if lo va a omitir. Entonces, en este caso, lo que quiero preguntarle es que si esa carácter actual es vocal, que es esta función que ya nos regresa un booleano. Entonces, si actual es vocal, entonces quiero que ejecute esta parte del código que actualiza a su vez la variable vocales. Y si no, quiero que esto lo omita. Entonces, de nuevo, nuestro amigo el depurador, que es mi mejor amigo, entonces voy a hacer el llamado a la función que acabamos de crear. Carácter, ¿qué hice? Ah, ya sé por qué me está regañando. Está regañando porque no sabe de dónde sale. Tengo que agregar el import. Digámosle a Eclipse que lo agregue por mí. Listo. Entonces, si yo ejecuto esto, listo. Entonces, de nuevo, ejecución de arriba abajo porque no hay ninguna estructura de control diferente. Entonces, él ejecuta esta instrucción, crea una variable vocales. Por cierto, ya tenemos pues la variable texto que tiene el hola mundo y el hola mundo viene pues porque estamos ejecutando la primera línea de código del main. Entonces, listo. Ahora llega un ciclo for, por lo tanto, hay un código que se va a ejecutar varias veces dependiendo de las instrucciones de control de ese ciclo. Entonces, esto se va a ejecutar tantas veces como caracteres tenga la cadena hola mundo. Entonces, listo, ahí va a entrar al ciclo porque i es igual a 0 y en este momento i es menor que texto.length. Texto.length es 11. Entonces, pues obviamente 0 es menor que 11. Listo, él ejecuta
este código actual llama a charat, charat en la posición 0 devuelve la H mayúscula y aquí se lo va a pasar a esta función es vocal. Entonces utilicemos la flechita de step into para ver qué hace la función es vocal. Listo, él llega acá en esta función es vocal, solamente tengo la variable carácter, que es una H mayúscula. Listo, ejecuto y creo una variable que se llama letra minúscula que tiene la H minúscula. Y aquí es la parte en donde él dice, ok, en base a ese valor voy a tratar de transformar esa variable. Llega a evalúa el case. El case no es cierto porque la letra minúscula no es A, no es E, no es I, no es O, no es U. Por lo tanto, llega el default y el default dice, ok, devuelva falso. Entonces él dice, ok, todo esto se va a volver el valor falso. Eso es lo que voy a retornar. Él retorna y como este valor del if es falso, va a ignorar este código. Entonces, miren que efectivamente él, sí, hace caso omiso, continúa ejecutando lo que hay después del if. Como no hay nada después del if, llega al final del ciclo y dice, ok, voy a ir a revisar la variable, pues las condiciones del ciclo para saber si ejecutó otra vez o no. Va a llegar a más i, 0 se va a convertir en 1, o sea, el valor de i se va a transformar de 0 a 1, va a preguntar si 1 es menor que 11, es cierto, por lo tanto vuelve nuevamente a ejecutar la primera instrucción del código. Ahora, en la posición 1, el carácter es 0, uy, Dios mío, es O. Va a volver a preguntar si es una vocal, va a llamar nuevamente a letra minúscula, el carácter ya era minúscula, pero pues no importa, tu lowercase pues sí, lo vuelve otra vez, lo devuelve sin transformarlo y esta vez el primer case coincide con el valor que tiene en ese momento la variable letra minúscula, por lo tanto, es esa la instrucción que se ejecuta, él lo transforma en verdadero, lo que termina devolviendo este return es verdadero y en el if, como ahora sí es un predicado verdadero, entonces la instrucción 18 se ejecuta, ¿sí? La instrucción en la línea 18. Entonces, si ven, ahí tengo una manera de decirle, ok, hay ciertas instrucciones que no quiero que se ejecuten siempre, sino quiero que se ejecuten dependiendo de un predicado. Y eso es una diferencia importante, ¿no? Los if siempre funcionan con predicados, al igual que el operador ternario, que siempre recibe un predicado, ya sea igual, diferente, menor que, mayor que, o simplemente verdadero y falso, como lo que regresa la función es vocal. Y en el caso de switch, sí, acuérdense, no se reciben predicados, sino valores. Entonces, para estos valores, esta es la transformación que yo quiero hacer. Entonces, bueno, listo. Esto se ejecutó, por lo tanto, la variable vocales que había arrancado en 0, pues ya no va a valer 0, ahora va a valer 1. Y así sucesivamente. Ahora viene una L, esto va a ser falso, por lo tanto se lo va a saltar, se lo saltó, vuelve otra vez, esto es una A, esto es verdadero, por lo tanto va a entrar al if, termina el if, termina el ciclo, devuelve al ciclo y así pues hasta que termine, ¿no? Entonces, si ven, algunas veces entra, algunas veces no, dependiendo del carácter que esté evaluando y solo ejecuta el código cuando el predicado es verdadero. Una vez que termina el control del ciclo, porque el índice llegó a la longitud de la cadena, que sabemos que ya no es un índice válido, el ciclo se rompe y devuelve el valor de vocales que en ese momento quedó en 4. Eso es básicamente lo que hace nuestro ciclo if. Entonces, de nuevo, dudas, inquietudes, comentarios. Ahora,
para que sepan, esta es la última estructura de control básica que necesitan para hacer cualquier programa. En términos de estructuras de control, ya son programadoras como cualquier otra persona en la industria, ¿sí? Lo único que aprende la gente de aquí para allá es formas de coleccionar información, formas de expresar tipos de datos de una mejor manera, pero todas las herramientas que necesitan para hacer cualquier programa que se imaginan están acá. Hay una estructura de control adicional que de alguna manera se parece a un ciclo, pero en el mundo Java al menos no es tan usada en la industria. Entonces, de nuevo, sí, esto es lo que básicamente necesita una persona para hacer cualquier programa que tenga en la cabeza en cuanto a estructuras de control de ejecución, ¿no? Em, Listo. Entonces, como les decía, con el switch no hay mucho más que revisar de la sintaxis. Acuérdense, switch, aquí tiene que ir un valor, puede ser cualquier cosa, incluyendo un predicado, ¿sí? O sea, yo podría hacer cosas de ese estilo. No sé, que sería muy tonto. Obviamente, ahí ya, pues, esto se vuelve una variable de tipo booleano, por eso es que me está regañando, pero lo que digo es que puede ser cualquier cosa. Inclusive si yo me quisiera ahorrar la variable es minúscula, pues podría aquí simplemente decirle a él que haga el switch sobre lo que regrese tu lowercase. Digamos que eso me parece ya volverlo demasiado obtuso, pero listo, acá ponen una variable, sea porque la devuelva a alguien o sea porque es una variable que ustedes crearon anteriormente. Y de nuevo, ¿no? Pueden tener diferentes cases. Los cases, si tienen diferentes eh, opciones, pues van separados por coma. Yo podría haber hecho algo de este estilo en que yo le digo a él, listo, si es A minúscula o es A mayúscula, coma, si es E minúscula o E mayúscula, ¿sí? Y hacer una lista de las vocales minúsculas y mayúsculas, pero obviamente hubiera sido mucho más larga la lista y no creo que sea más fácil de entender. Pensaría yo que haberla transformado en minúscula tal vez ayudó un poco con con la legibilidad, pero supongo que eso también puede ser un poco subjetivo. ¿M? Entonces, bueno, esas son switch y todas sus maneras. Con el if hay varias cosas eh, que ver. Entonces, devolvámonos un poco a mi pantalla de uso. Entonces, listo. Hasta ahora vimos esta forma de if, ¿no? Entonces, les pregunto, yo tengo una función flujo 1 que recibe un boolean, imprime A, después pregunta por el valor de 1 y imprime B en caso de que el condicional deba ser ejecutado y después de que termina el condicional, imprime C. Entonces, si yo escribo aquí flujo 1 verdadero, porque acuérdense que mi función recibe un predicado, o sea, tengo que devolver, tengo que enviarle verdadero o falso. Entonces, así como está, si yo ejecuto en este momento el código, ¿qué creen que se va a imprimir? Entonces, en el chat dicen ABC. ¿Listo? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien que crea que se ejecuta AC? Bueno, entonces efectivamente se ejecuta AB por lo que hemos dicho, ¿no? Antes del if se ejecuta secuencialmente, llega al if, pregunta por el valor de 1, si es verdadero, y en este caso es verdadero, se ejecuta lo que está dentro del if, y una vez que termina lo que está dentro del if, continúa secuencialmente. Si yo le paso false, entonces ahora sí, ya no se ejecuta B, porque de nuevo, todo lo que está antes del if se ejecuta secuencialmente,
pregunta por el predicado de el if, como es falso, porque aquí se lo estoy pasando falso, esto es ignorado y continúa secuencialmente lo que está debajo de el if. Ahora, esto suena como poco interesante porque estoy haciendo un predicado muy sencillo, pero acuérdense, así igual que cuando habíamos visto operadores ternarios, pues yo puedo tener predicados tan complejos como quiera. Y ahorita más tarde hay un ejemplo precisamente de predicados más complejos, ¿no? Pero bueno, pero para empezar, está bien así. Listo, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero decirle que siempre ejecute algo, pero que dependa del valor de uno? En este caso, cuando el predicado es falso, nada se ejecuta, pero ¿qué pasa si yo quiero de alguna manera decirle, ok, dependiendo del valor, puede ser que haya algo más que quiera ejecutar? Entonces, hay dos partes adicionales de los if para ese caso. Uno es el else if, y el if me permite hacer una segunda pregunta. Y en base a esa pregunta, entonces de nuevo, definir un código que solo se ejecuta cuando el primer predicado es falso y el segundo es verdadero, ¿sí? Y esa parte es súper importante. Solo se ejecuta esto si el primero es falso y el segundo predicado es verdadero. Porque si el primero es verdadero, entonces se ejecutaría lo que está dentro de ese if y todo el resto es ignorado y continúa secuencialmente después de toda la larga cadena de condicionales, ¿sí? Entonces, el else if me permite hacer como una segunda pregunta en caso de que la primera pregunta haya sido falsa, y el else es como el default del switch en que yo le puedo decir, ¿sabe qué? Si todos los condicionales anteriores fallan, esto es lo que yo quiera que se ejecute. Entonces, en este caso, solo queríamos ejecutar una instrucción, ¿sí? Como en este caso, solo queremos decir, ok, incremente vocales bajo esta condición, pero podría haber el caso en que yo tenga eh, diferentes opciones y al final diga como, ok, si todas las preguntas fallaron, entonces ejecute eso y después del if, pues después de las tres ramas, de nuevo, pues puedo ejecutar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los flujos de esta función? Entonces, siempre se ejecuta todo lo que esté antes del if de manera secuencial. Listo. El 2 se imprime si uno es verdadero, independientemente de el valor de 2, ¿sí? Entonces, si el primer predicado es verdadero, entonces se ejecuta lo que está dentro de ese bloque y todo el resto es ignorado y continúa debajo. Si uno es falso, pero 2 es verdadero, entonces si el 2 no se imprime porque el if resultó ser falso, pregunta por el segundo predicado. En este caso dijimos que era verdadero. Como este es verdadero, entonces este se ejecuta y de nuevo todos los demás son ignorados. Y por último, si ninguno de estos fue verdadero, entonces se ejecuta lo que está dentro del else, que es siempre opcional. Yo podría no tener un else o podría no tener un else if, ¿sí? Lo único que de alguna manera es obligatorio es tener el primer if. De ahí para allá, todo es opcional. La única cosa rara es que el else tiene que ser el último, sí, la última rama que yo defina tiene que ser un else. Acá no es como en el switch que yo puedo poner el default en cualquier parte. No, acá me exige poner el else al final. Y de nuevo, puedo tener cuantos else if como quiera, dependiendo pues de lo que yo quiera hacer, ¿no? Eso siempre, la pregunta de cuándo utilizo más de un else if es pues cuando el caso lo amerite
De nuevo, más adelante les tengo un ejemplo de eso. Entonces, de nuevo, ¿no? 1 se imprime siempre. 5 se imprime siempre, pero después de 1 y después de alguna de esas ramas se ejecute. Pero siempre se va a ejecutar, siempre se va a imprimir 5. 2 se imprime cuando 1 es verdadero, independientemente de 2. 3 se imprime únicamente cuando 1 es falso, pero 2 es verdadero. Y miren que no hay una circunstancia en que yo imprima 2 y 3 al mismo tiempo, ¿sí? O imprimo 2 o imprimo 3. Y lo mismo con 4. 4 se imprime cuando 1 es falso, 2 es falso, pero de nuevo, no hay un escenario en que yo pueda imprimir 2, 3 y 4, sino que en este caso alguno de los 3 se imprime, pero solo uno de los 3, nunca los 3. Entonces, de nuevo, flujo 2, entonces llamemos true y false, ¿sí? Porque recibo 2 booleanos, entonces como recibo 2 booleanos, necesito mandarle los valores. Entonces, listo, true y false, entonces a imprimir 1, va a imprimir 2, se va a saltar todo esto y va a ir a 5. Y de hecho, esto también seguramente vale la pena verlo en cámara lenta. Entonces, hagámoslo en cámara lenta. Entonces, listo. Entonces, siempre imprime 1. Listo. Pregunta si 1 es verdadero. Entra al if, ejecuta las instrucciones dentro del if secuencialmente. Una vez que termina, se salta todo. ¿Sí? Ya no tengo necesidad de seguir preguntando nada y continúa ejecutando secuencialmente lo que está después del if y de nuevo, ¿no? 1, 2 y 5. Ahora, si yo le mando verdadero y verdadero, entonces, de nuevo, imprime 1 incondicionalmente. Como 1 es verdadero, va a entrar, va a ejecutar 2. Y una vez que termina 1, no importa 2 porque ya ejecutó, sí, ya alguna de las ramas fue verdadera, entonces todo lo demás lo ignora. Entonces, de nuevo, no importa 2, lo que primero me determina el flujo es ese primer predicado y pues 5 siempre se ejecuta. Listo. Ahora, ¿qué pasa si uno es falso pero el otro es verdadero? Entonces, listo. 1 se imprime incondicionalmente. Pregunta por el primer predicado. El primer predicado es falso. Por lo tanto, todo esto es ignorado. Llega al segundo predicado, pregunta por el predicado, como es verdadero. Entonces ahí sí lo ejecuta. Y de nuevo, una vez que termina eso, ignora el resto de predicados. Y 5 siempre lo va a siempre lo va a ejecutar. Y el último caso que nos interesa sería donde los dos predicados sea falso. Entonces, y uno incondicionalmente, el primer predicado es falso, lo ignora, pregunta por el segundo predicado, como es falso, lo ignora, y él sabe que como ya no hay otro, como ya no hay más else if, entonces no tiene que preguntar nada, simplemente se va al else y eh, imprime 4 y pues al final imprime 5 y como les conté, ninguna de estas partes es obligatoria. Entonces yo podría tener un caso en donde solo tenga 2 ramas, ¿sí? Cuando el predicado es verdadero, cuando el predicado es falso, y podría tener otras cosas complejas, o sea, podría tener tantos el if como quiera. Y de nuevo, ahorita tengo un buen ejemplo, entonces no me quiero poner a jugar demasiado con eso. Listo, entonces esa es un poco como la forma en que se ejecutan los if y la sintaxis que tienen que utilizar para ellos. Ahora, la última prueba para ver si entendieron
perfectamente o no es con flujo 3 y flujo 3 ya no recibe un booleano porque sería demasiado fácil, recibe una cadena. Entonces, miremos cómo funciona flujo 3. Entonces, flujo 3 dice, ok, recibo una cadena S y el primer predicado es si la cadena está vacía. Si la cadena no está vacía, entonces hago otra pregunta que revisa si la longitud es par o no es par. Acuérdense que este módulo 2 igual a cero es la manera de saber si algo es par o es impar. Y ese punto length pues, me devuelve la longitud. Entonces, si esto es par, entonces ejecutaría esta línea de código. Si no es par, entonces ejecutaría esa línea de código. Y tengo este else que está con respecto a, qué pena, el predicado es que no esté vacía la cadena. Porque obviamente si está acá, si está vacía, pues esto siempre va a ser cero y por lo tanto siempre va a ser par. Entonces, qué pena, el primer predicado es si no está vacía la cadena, listo, pregunte si la longitud es par, haga algo si es par, si no, entonces ejecute otra cosa y hay otro else en caso de que el predicado de estar vacío sea cierto o no y hay otra ejecución que se hace de nuevo incondicionalmente. Entonces, en base a lo que hemos visto, les pregunto, si yo llamo esa función con hola mundo, que tiene 11 caracteres, creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea, es impar. Entonces, si llamo a esa flujo 3 y es impar, ¿qué, qué debería imprimir? Y soy consciente que escribir emojis en un chat no es tan chévere. Entonces pueden escribir el nombre del vehículo. Pero, ¿qué creen que se ejecuta en este caso entonces? Igual lo pueden decir también para no tener que escribir, que torturarse escribiéndolo. Sí, y de nuevo voy a ponerles acá si quieren. Entonces, en este momento, S es hola mundo y la longitud es 11, o sea, impar. ¿Alguien que se anime a predecir qué se va a imprimir? Carrito, avión y cohete. Entonces, carrito, avión y cohete. ¿Alguien tiene alguna opinión contraria? Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, carrito, avión, cohete, ¿no? Entonces, de nuevo, pregunta la cadena. Bueno, esto es incondicional. Listo. ¿La cadena está vacía? No, la cadena no está vacía. Y después pregunta la longitud. La longitud es par. No, no es par. Por lo tanto, esto lo ignora y busca el else y ejecuta lo que haya en ese else. Una vez que termina sí, como esta parte, seguiría ejecutando incondicionalmente lo que hay debajo del if. En este caso no hay nada que se ejecute incondicionalmente después de este if interno. Y como ya ejecutó el if externo, entonces ignora este else adicional y pues se va a cohete, ¿sí? Ahora, este ejercicio tiene una doble moral. Entonces, número uno, efectivamente, es importante que ustedes sean capaces de hacer como este flujo de, ok, evaluar por dónde se va, pero también es un llamado a la, eh, no sé cómo se dice en español, como un llamado a tengan mucho cuidado, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo código así, es muy fácil entender lo que estoy haciendo. Cuando empiezo a hacer código así, se vuelve más difícil entender lo que estoy haciendo. Y entre más cosas le meta a los if y más else y más cosas, se vuelve mucho más difícil. Usualmente, si tienen un if muy complicado,
está bien que traten de simplificarlo, tal vez moviendo esto a su propia función o mirando si hay casos que se pueden simplificar, pero este sería para mí el límite de lo que un if podría llegar a ser y como les digo, tal vez yo votaría porque esto se puede mover a su propia función para que el código sea mucho más fácil de entender, ¿sí? Si ustedes empiezan a hacer if y else if sin control, la gente escribe unos masacotes que de verdad es como no, eso no hay una persona que lo pueda entender, ¿sí? Y obviamente, como les dije muchas veces, ¿no? Es muy importante que escribamos código que otras personas puedan entender. Entonces, tengan mucho, mucho, mucho cuidado eh, con que de verdad se pasen de, sí, como que hagan cosas que ya sean muy, muy difíciles de entender. Listo. Entonces, ahora cambiemos el string. Entonces, ya no sería hola mundo, sino sería 6. Y 6 tiene longitud 4 que es par. Entonces, alguien que no sea Karen se anima a decir, ahora, ¿qué se imprime? Carrito, Carrito, bicicleta carrito bicicleta, y carrito, bicicleta y cohete. carrito bicicleta, cohete. Entonces, de nuevo, ¿qué está pasando? El if de acá entra, pregunta por este if, eso no es cierto, no hay más el if, salta al else y una vez que termina este if interno, de nuevo salta el else y ejecuta el cohete, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué sería importante preguntar que la cadena no sea vacía y la longitud? Dependiendo del problema que ustedes están haciendo. Esto, sí, se utiliza significativamente en programación, pero ahorita no tengo un buen ejemplo para darles de por qué hacer cosas de ese estilo. Como les digo, es más importante que ustedes ahorita sientan que lo pueden entender y el día que necesiten escribir algo así, pues que lo puedan escribir. Ahorita podemos comentar un poco también de si los ciclos anidados son siempre, si los ciclos, Dios mío, si los condicionales anidados son evitables o no, pero por ahora quiero quedarme con esto. Y por último, estaría el caso de qué pasa si el string está vacío. Eh, entonces, de nuevo, por lo que hemos visto, para todos debería ser claro que este if es completamente ignorado porque el if principal sí, es falso, entonces no tengo que preguntar si esto es, si esto es qué, si esto es par o no es par. Entonces todo esto es ignorado, iría directamente al else, entonces la bicicleta se cambiaría por un bote velero, ¿no? Y de nuevo, no hay ninguna manera de que el bote y la bicicleta o el avión se impriman al tiempo, ¿no? Todos son excluyentes de alguna manera, que no siempre tiene que ser así, ¿sí? De nuevo, como los else son opcionales, podría haber casos en que yo ponga dos if que revisen diferentes cosas y lo que está adentro se ejecuta a veces y a veces no. Sí, de nuevo, yo puedo hacer cosas muy más acotudas. Traten de tener mucho cuidado de que el código no les quede muy masacotudo. Y yo siento un poco que, sí, ¿qué es código masacotudo? Es difícil tal vez de expresarlo, pero uno cuando lo ve, lo siente, ¿sí? Entonces, yo veo esto, no es masacotudo. Yo veo esto y es un poco verboso tal vez, pero no es masacotudo. Yo veo esto y es el límite, como digo. Aquí es el parte que digo, ok, me lo, lo entiendo, pero tal vez, sí, si pudiera, trataría tal vez de evitarlo. Eh, Ahora hablemos de los if anidados. Los if anidados no son siempre evitables porque puede haber código que yo quiera escribir acá, ¿sí? Que se ejecute cuando este predicado es falso
y se ejecute incondicionalmente. Pero en este caso, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabe qué? Voy a poner este predicado acá y ya no tengo que poner este if interno. Y este else de acá, pues se vuelve un else if. ¿Listo? Y de nuevo, ¿no? Esto tengo que tener cuidado de si esto lo quiero ejecutar, me está regañando porque mi condicional tiene algo malo, pero ya ahorita lo reviso. Ay, se me fue. Ay, no, ya sé qué estoy haciendo. Uy, Dios mío. Estás imprimiendo el predicado. Estoy haciendo locuras. Si alguna vez se han preguntado si es normal hacer locuras cuando uno escribe código, la respuesta es sí, es bastante normal hacer locuras. Listo, sí, entonces aquí podría evitar esos ciclos anidados agregando la segunda condición al if. No sé si sea mucho más legible, ¿no? Porque obviamente ahora tengo predicados que son bien complejos y entonces me toca hacer como toda la secuencia. No sé, de nuevo, ¿no? Hay muchas cosas en programación que son subjetivas. Yo creería que el problema no son los if anidados. Creería que el if anidado mejora la legibilidad, pero esto debería ser su propia función, ¿sí? De modo que sea fácil para mí saber, ok, la idea general es tener un condicional sobre el string, si es vacío o no es vacío, y en caso de que sea verdadero, se hace algo que está definido en otra función. En caso de que no sea vacío, se hace una cosita sencilla, pero sí, yo lo separaría en funciones más que tratar de evitar como el anidamiento. Pero bueno, entonces eso es todo en cuanto a sintaxis. Ahora de nuevo, con carritos y cositas no creo que sea la mejor forma de entenderlo, entonces hagamos una función chévere. Entonces, devolvámonos acá. Listo. Y alguna vez habíamos hecho algo para formatear teléfonos, pero ese algo era bastante, digamos, limitado de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero? Quiero tener una función y ahora, qué pena que no me acuerdo cómo se llama la función que escribí. ¿Cómo se llama la función que escribí? Ay, no me deja hacer esto. Pero no hagamos mucho scroll. Format. Uy, qué nombre tan malo. Bueno, format. ¿Y qué quiero que haga format? Quiero pasarle un número de teléfono y quiero pasarle. Ah, no, mentiras, no quiero pasarle nada. Pero en un momento, ya, qué pena. Listo. Entonces, listo, quiero pasarle un número de teléfono y que me lo devuelva con un formato bonito, pero quiero que sea suficientemente inteligente como para saber cómo, oiga, ¿sabe qué? Hay diferentes teléfonos y dependiendo de la longitud del teléfono, quiero diferentes formatos. Entonces, si tengo un número que tiene 10 dígitos, entonces lo quiero formatear de una manera donde haga claro cuál es. Sí, como el código de área y todas las demás partes, pero si tiene menos, pues que me lo formatee de una manera bonita. Ahora, esto es algo que en unos años ya no va a tener sentido porque al menos en Colombia ya todos los teléfonos tienen 10 dígitos. Entonces, pero bueno, hubo una época en que los teléfonos no tenían 10 dígitos, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero, decirle, ok, tengo este teléfono y que él sea inteligente y me diga, ok, como usted me está pasando un teléfono de 10 dígitos, entonces, sí, voy a separar los primeros tres y después los siguientes tres y después los últimos cuatro, que obviamente hacen muchísimo más legible al número que si fueran solo los 10 dígitos ahí desparramados. Y si tiene un teléfono que es seguramente como local, que era el caso de
los teléfonos en Colombia antes de la última modificación, si es de su de su propia ciudad, pues no me tiene que dar como ningún código de área, simplemente deme los 7 números de teléfono y devuélvamelo pues de nuevo, ¿no? Ya no necesito los paréntesis porque los paréntesis darían a entender como si eso fuera un código de ciudad. Entonces no me pongan los paréntesis, simplemente pues sepáreme esto en números bonitos, ¿sí? Entonces, ese es el lugar a donde queremos llegar de alguna manera. Listo, entonces vámonos a string util y voy a hacer el cascarón de mi función, pero lo voy a llamar ahora sí bonito, teléfono con formato. Listo. Y ya habíamos dicho que esto recibe un string que representa un número de teléfono y algo quiero hacer, ¿no? Mientras tanto, pues simplemente voy a retornar el teléfono sin nada para que no me regañe. Y igual me está regañando y no sé por qué. Eh, ya lo había escrito. Ay, Dios mío. Eh, ¿Dónde está el otro teléfono con formato? Ah, aquí está. Ah, es que ya me acordé, claro. Este era nuestra versión primitiva de número con formato. Vale. Yo asustándome que les iba a hacer spoilers, pero no, no eran spoilers. Listo. Entonces, ya tenemos la primera parte, pues, el esqueleto de nuestro método. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tengo una función de transformación. Tengo que transformar mi teléfono sin formato a un teléfono con un formato bonito. Entonces, claramente es una función sí, es una función de transformación. Tengo que tomar ese string y devolverlo de otra manera. Entonces, eso sugiere que tengo que hacer un switch y de nuevo, el switch está bien que lo pongan al lado del return. Y si lo ponen al lado del return, acuérdense que el punto y coma va al final de la llavecita. Listo. ¿Y sobre qué tengo que tomar la decisión sí, de cuál es la transformación que necesito? Dependiendo de la longitud del teléfono. Entonces, quiero hacer un switch sobre teléfono. Listo. Quiero hacer un switch sobre la longitud del teléfono. Y le voy a decir, qué pena, Eclipse siempre pone el case acá y yo lo odio y lo detesto con toda mi alma. La única cosa en la que Eclipse y yo no nos ponemos de acuerdo. Listo, entonces, ¿cuántos casos tengo de transformación? Entonces, tengo teléfonos de 10 dígitos, tengo teléfonos de 7 dígitos y digamos que tengo teléfonos de otra cantidad indeterminada de dígitos, en cuyo caso pues no sé cómo formatearlos, entonces mejor no hago nada. Entonces, sí, case 10. Entonces, cuando la longitud del teléfono sea 10, haga esto. Por ahora no sé qué voy a hacer, pero lo voy a dejar por ahí. Cuando la longitud del teléfono sea 7, entonces haga esta otra cosa y después el default. Y el default sí sé qué es. Como sabe que no tengo ni idea, no tengo ni idea cómo formatearlo, simplemente pues retorno el teléfono igual. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto no tiene sentido, pero de nuevo, pongamos las piezas de mi rompecabezas y después eh, pues vemos cómo completarlas, ¿no? Entonces ya tenemos algo que en este momento, si le mando un teléfono de 10 me lo va a volver vacío. Si le mando un teléfono de 7 me lo va a volver vacío. Si le mando un teléfono de cualquier otra cantidad, me lo va a retornar igual. Hagamos la prueba de que por ahora está haciendo lo que espero. Entonces, pongámoslo al revés para que no sea siempre el mismo teléfono. Listo, entonces ahí tengo un teléfono
que tiene, eh, que tiene 10 dígitos. Para otro lado, si no, no puedo contarlos. Y supongamos que tengo un teléfono con muchos más números. Bueno, y efectivamente, sí, vacío, vacío y cosas. De hecho, espera, para que esto sea un poco más emocionante, tiene 10 con 5, ay, con 5 no, con 7, para que esto sea un poco más emocionante, ¿no? Entonces, efectivamente, dependiendo de lo que yo le estoy pasando acá, él llega a mi switch y evalúa, ok, este qué valor tiene, tiene 10, hace esto, pues devuelve esto, tiene 7, devuelve esto y tiene cualquier otra cosa, devuelve esto. Y de nuevo, no hay una manera de que él mapee, transforme, qué pena, a más de un valor, ¿no? Él solo escoge el primer valor que coincide y ya con ese se queda y el resto es ignorado. Listo. Entonces ahora quiero tener una manera bien flexible de definir, ok, cuál es el formato para 10, cuál es el formato para 7, cuál es el formato para otros números diferentes, ¿sí? Entonces, en algún momento podría decir, ok, claro, si además le agrego el código del país a esto, pues esta es la manera en que lo quiero hacer, no sé, alguna cosa de ese estilo. Entonces, se me ocurre a mí que podemos hacer una función que reciba el teléfono y reciba el formato que yo quiero. Digámosle aquí de nuevo que retorne teléfono para que el compilador no me regañe. Y lo que quiero hacer es, listo, de alguna manera quiero decirle, ok, esto es lo que yo quiero. ¿Sí? Esta es la idea general de lo que yo quiero que usted me regrese. Quiero un paréntesis y dentro de eso quiero que vayan 3 dígitos, después un espacio y después otros 3 dígitos, después un guión y después 4 dígitos. ¿Sí? Y que obviamente también le pueda decir como, ok, y hay, en otros casos quiero que haga algo diferente. Y la única manera que se me ocurre es, ok, mandémoselo así, mandémosle un formato que tenga X, que sea, ok, esto es lo que yo quiero que ignore y todo lo que no sea X, quiero que sí lo respete de alguna manera, ¿sí? Eso es como parte del formato, pero las X mayúsculas quiero que las ignore. Entonces, esto sería en caso de 10, llame a la función dar formato, con el formato de 3 dígitos, entre paréntesis, un espacio y 4 dígitos al final. En el caso de ser 7, entonces llame a dar formato, pero el formato pues ya no tiene que tener los paréntesis y listo. La función teléfono con formato ya está escrita. Ahora tengo que saber cómo escribir dar formato. Entonces, como les dije antes, siempre que tengan que crear un string, siempre la primera línea seguramente va a ser crear una variable de tipo eh, que, ay, Dios mío. Eclipse a veces no es tan inteligente como uno quisiera. Y la última es coger ese string builder y convertirlo a un string, pues porque eso es lo que dije que voy a hacer, ¿no? Listo. Entonces ahora ese string que quiero crear está mayoritariamente determinado por el formato, ¿no? De hecho, voy a devolver un string que tenga la misma cantidad de caracteres que el formato, porque el formato, pues literalmente es el que me determina como qué tan grande es esa teléfono formateado. Entonces, hagamos un ciclo que recorra el formato porque de alguna manera es, sí, como la información principal
que necesito. Listo. Y necesito meter cosas al builder, pero depende un poco de lo que esté pasando con el formato. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa es la parte en donde yo les digo que rayar a veces es muy útil. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, tendría mi número, que de nuevo tiene 10 dígitos, y mi formato que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el formato siempre va a ser mayor que el teléfono. Sí, no hay un caso en donde yo tenga un teléfono con el mismo formato. El peor de los casos, pues yo, sí, nunca estoy llamando a dar formato, sino que simplemente regreso el teléfono tal cual. Entonces, siempre puedo tener claro que este formato va a tener más caracteres que mi teléfono. Entonces, esto, sí, por eso es que hago el ciclo sobre el formato, porque ese es el que tiene toda la información de alguna manera de el string que quiero crear. Listo. Entonces, si yo llego al formato y pregunto, ok, ¿qué carácter es ese? Entonces, es un paréntesis. Listo. Si es un paréntesis, eso va a ser parte del teléfono con formato, ¿no? Quiero que ya lo perdí de la cadena, pero sí, quiero que el paréntesis siga quedando en lo que yo devuelvo. Lo que no quiero que queden son las X. Entonces, saquemos el carácter actual, teléfono, char add y, ¿sí? Y por enésima vez, este ciclo tiene sentido únicamente si estoy recorriendo índices. Si no están recorriendo índices, no llamen la variable i y no empiecen en cero. Si están haciendo otra cosa, llamen, sí, busquen un nombre que diga qué está haciendo la variable y arránquenlo en lo que tenga que arrancar. Muchas veces debería arrancar en uno porque usualmente cuando uno está tratando de tener como una variable de control de cuántas veces se ejecuta algo, pues yo empiezo a contar desde uno. Obviamente, si quiero reversar un string o algo de ese estilo, pues puede ser que empiece en otra cosa, pero sí, hay gente que cree que todos los for deberían tener una variable que se llame i que arranque en cero. Entonces, quiero tratar de evitar eso. Listo, entonces ahora sí, tengo dos ramas de código. Entonces, en una rama digo, ok, este es parte de mi formato, váyase al builder sin ninguna preocupación, pero cuando llega una X, tengo que decir, ok, stop, no, sí, no puedo agregar la X, no me interesa la X, pero lo que sí quiero es, deme el siguiente dígito que no haya utilizado de mi teléfono. Entonces, preguntemos si actual es diferente de el carácter X y entonces dijimos, ¿no? Si no es una X, es parte del formato, entonces debería ir al builder y ahorita decidimos qué hacer cuando no sea una X. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto eso? Que la embarré. eh, sí, me está diciendo que en alguna parte yo estoy utilizando el índice 10 y ese índice 10 no es válido y es en el primero y por si acaso esas son las cosas. Ay, qué bien, Carlos. Bueno, entonces, obviamente dije claramente que estaba recorriendo el ciclo para hacer formato y se me da por poner teléfono acá, ¿no? Entonces, obviamente, pues teléfono no tiene 10 dígitos. Si estoy recorriendo los índices de formato, pues el carácter que tengo que sacar es de formato. Error mío. Entonces, ahora sí, efectivamente, ahí recorro el formato. Cuando encuentro elementos de adorno que son propios del formato, efectivamente lo estoy agregando al builder y todo lo demás lo estoy ignorando. Entonces,
¿sí? Estamos progresando de alguna manera, pero obviamente lo que queremos hacer es decir, ok, ¿sí? Si no es X, agréguelo al teléfono resultante, al teléfono con formato resultante, pero si es una X, entonces de nuevo, ignore la X, pero necesito que me devuelva el siguiente dígito que había en el teléfono. Eso no lo voy a poder hacer fácilmente eh, dentro del ciclo. Entonces, índice teléfono. Entonces, el índice de teléfono empieza en cero porque lo primero que quisiera es agregar eh, el primer índice del teléfono. Y entonces, ¿aquí qué hago? Saco el dígito actual y ese sí sale de teléfono. Teléfono.char add índice teléfono. Entonces, esto ya me debe devolver un dígito de teléfono dependiendo de este índice de teléfono que arranca en cero, por lo tanto la primera vez me devolvería el 9 y ese es el que quiero agregar, ese es el que quiero agregar a mi builder y obviamente quiero eh, aumentar ese índice de teléfono, pues para que la siguiente vez me devuelva el siguiente, y la siguiente vez me devuelva el siguiente, y la siguiente vez me devuelva el siguiente, ¿no? Entonces, esto no puede ser parte del ciclo porque este incremento está condicionado dependiendo de cuando encuentre una X o cuando no encuentre una X. Y miremos qué hace. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ahí le está dando formato, ¿no? Aquí hay un montón de cosas que parecerían magia, pero no son magia. ¿Cómo hace él para saber que llegó al final del teléfono? No lo sabe. ¿Sí? Él confía en que el usuario es inteligente y le estoy dando un formato que tiene 10X y si yo tuviera algo que no tuviera 10X, esto estalla rotundamente. Sí, entonces, pues sí, no es que sea demasiado inteligente, es que obviamente yo tengo cuidado de llamar a a dar formato con una cadena que tiene la cantidad de X necesarias, pero sí, no es que el man sea, sí, no es ChatGPT o algo por el estilo, sino que depende de que yo lo haga bien, ¿no? Entonces, pongámosle a esto un punto de quiebre. Listo. Entonces, teléfono, está el teléfono ese que tiene 10 dígitos, ¿sí? Va a decir, ok, calculemos la longitud y sobre eso hagamos el switch. Va a case 10 y la longitud tiene 10, por lo tanto, va a ejecutar, ¿sí? A transformar ese valor en lo que devuelva esta función. Acá vemos dar formato tiene el teléfono de 10 y tiene este formato que está cuidadosamente escogido para que tenga 10X. ¿Listo? Crea el builder, crea el índice de teléfono en cero y va a crear i para recorrer el formato. Va a preguntar por el carácter en la posición cero de formato, que es un paréntesis. Como no es una X, entonces lo agrega al builder. Como ya se ejecutó lo que está dentro del if, ignora el else, vuelve arriba y lo deja en 1, saca actual, y en este caso actual si es una X, se salta el if, ¿listo? Y ahora le pregunta a teléfono, oiga, dígame cuál es el carácter que usted tiene en este índice de teléfono. Ese es un 9, lo agrega al builder, por lo tanto el builder ya va en paréntesis 9, incrementa el índice de teléfono, pues para que la siguiente vez me regrese el 8 y no el 9, vuelve a hacer lo mismo y es 2, actual es una X, saca el siguiente dígito, que ya es 8, ¿sí? Y vuelve a hacer lo mismo, lo incrementa y ahora, ¿dónde estamos? Ah, sí, bueno, otra vez es una X, vuelve a entrar al else, listo. Y ahora sí,
En I va a sacar actual, actual es el paréntesis de cierre, por lo tanto va a entrar por acá, va a saltarse todo el else, ¿sí? Bueno, y ahí sigue, ahí va con el espacio, después siguen 3 dígitos, entonces va a entrar al else 3 veces, tin, 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 después va, ya perdí la cuenta de cuántos lleva. ¿Cuántos lleva? Lleva 3, listo. Ahí ya no va a encontrar una X, va a encontrar un guión, entonces va a agregar el guión, bueno, y ahí va a continuar hasta que termine de recorrer el formato y de nuevo, menos mal, dio la casualidad de que tengo tantas X como dígitos, pero de nuevo, ¿no? Eso lo controlé yo desde el switch, no es magia. Listo, ahí ya ejecutó todo dar formato, ya puede retornar del switch y efectivamente va a retornar el switch con ese formato. Y ahora miremos el segundo caso, que es el que tiene 7. Entonces, de nuevo, dentro de este switch se salta el case 10 porque sabe que esto tiene el valor de length no es 10, es 7 y va a ser lo mismo que hicimos ahorita. Eh, ay, bueno. Y efectivamente devuelve esto. Esperen que si quería. Entonces, sí, usemos step return para decirle, ok, ya se puede saltar todo eso. No me interesa ver el detalle de eso. Aquí lo mismo, voy a hacer return. Listo. Y en el último caso, donde tengo una cadena que tiene una longitud larguísima, no sé por qué no se detuvo. Ah, porque es que no se lo puse al switch. Se lo puse fue al otro. Todo para mostrarles. Listo. Entonces, sí, la primera vez entra por el caso del 7, la segunda vez ignora el 10, se va al 7 y la última vez eh, no es 10, no es 7, salta al default y regresa al teléfono sin ningún formato. Listo. Y eso es básicamente lo que uno puede hacer con ciclos y lo que uno puede hacer con condicionales. Y sí, ahí tienen un case en donde no tengo una lista de valores, solo tengo uno. Y acá tienen un uso de un if-else un poco más sofisticado de lo que habíamos visto antes, imprimiendo carritos y avioncitos y cosas de ese estilo. Listo. Ahora, de nuevo, todo esto en seco yo sé que da dolor de cabeza, para eso están los ejercicios, pero de nuevo, conceptualmente, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran volver a revisar. Bueno, entonces ahora, de nuevo, otro llamado al cuidado. Una cosa que a veces pasa por alto para cuando uno está programando es que deben tener cuidado cuando hacen if y else de el orden en que ustedes escriben código. Entonces, les voy a contar uno de esos problemas que es como suficientemente famoso en las entrevistas de trabajo de programadores. Se llama el problema FizzBuzz y el enunciado de FizzBuzz dice usualmente algo por el estilo de, dado un rango de números, haga un programa que si el número es un número fizz, imprima fizz, si es un número bus, imprima bus, si es un número fizzbus, imprima fizzbus, y si no es ninguna de las anteriores, pues imprima ese número. Ahora, ¿qué es fizz? ¿Qué es un número fizz? Entonces, un número fizz es divisible por 3 y un número bus es divisible por 5 y un número fizzbus 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 es
divisible por 3 y por 5. ¿Sí? Así usualmente le explican a uno eh, esto. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña parte de el programa FISBUS, que es la que decida si yo tengo un número n, si qué cadena es la que debería retornar de alguna manera, ¿no? Entonces, miren que este es uno de esos raros casos en que tengo una función transformadora claramente. Recibo un int y voy a regresar un string. ¿Sí? Para 1 regreso 1, para 2 regreso 2, para 3 regreso fis, para 4 devuelvo 4, para 5 devuelvo bus, etcétera, etcétera. Pero la decisión sobre cómo transformo el dato no está por un valor solo, sino por unas condicionales, por unos predicados, qué pena. Entonces, este es uno de los casos en que, a pesar de que parezca una función transformadora, esto no lo puedo escribir con un switch. ¿Sí? Ahorita hablamos un poco tal vez de que sí puedo escribir con un switch y con un if al mismo tiempo, pero en general, como les digo, es un poco como blanco-negro, como o lo hago con switch o lo hago con if, pero hay pocas razones para pensar si uno es mejor que el otro. De nuevo, ahorita lo vemos con más calma. Fitbus para no perder el hilo, ¿no? Entonces, sí, si el reclutador me da esta información y como les digo, usualmente se la dan en este orden a las personas, entonces yo puedo decir, ok, entonces, si n módulo 3 es igual a 0, de nuevo, ¿sí? Módulo 3 igual a 0 significa que es divisible por 3. Entonces, quiero retornar una cadena que sea FIS. Listo. Si eso no es cierto, si n no es divisible por 3, entonces quiero revisar si es divisible por 5 y si es divisible por 5, según el enunciado, regreso voz y según el enunciado, si no es divisible por 3 y no es divisible por 5, o el siguiente caso, pues que es que n sea divisible por 3 y n sea divisible por 5, ¿no? De hecho, claro, si los trato de explicar, se rompe la magia. Entonces voy a tratar de no explicarlo todavía. Fis-bus. ¿Listo? Entonces, divisible por 3 retorno fis. Divisible por 5 devuelvo bus. Si es divisible por 3 y por 5 devuelvo fis-bus. Y si no es divisible por 3 y no es divisible por 5, entonces debería regresar el mismo número, pero en string. Y ya habíamos visto antes que hay una función que se llama toString de la clase integer que hace eso, ¿no? Entonces, literalmente estoy copiando el enunciado que me dio la reclutadora y lo estoy haciendo. Entonces, de este lado, hagamos un ciclo que empiece en 1 y 1 menor o igual que 20 y pidámosle que imprima el Fitbus de N. Carlitos, una pregunta, si ahí dejamos al final la de que valía 3 y 5, ¿no puede que la ignore muchas veces? ¿O siempre? Para allá va, dale. Esa es la trampa del ejemplo, por eso lo estoy poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo esto superficialmente y se ve bien o no. Hay unos números, hay unos fis, hay unos bus. Pero lo que dice Ale es la trampa y eso es
es la razón por la cual a los reclutadores les gusta este problema. Porque sí, Java trata de ser inteligente, pero no es tan inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Si n es divisible por 3, esto va a ser verdadero y se va a meter por acá. Si es divisible por 5, se va a meter por acá. Cuando llegue a esto, no es posible que sea divisible por 3 y no es posible que sea divisible por 5. Porque de nuevo, si hubiera sido divisible por 3, se hubiera metido por acá. Si hubiera sido divisible por 5, se hubiera metido por acá. De alguna manera, esto es código que jamás se ejecuta. Jamás se ejecuta. Que de nuevo, por eso es que esto le encanta a los reclutadores, porque demuestra que uno sabe que hay cosas que tienen un cierto orden. Entonces, siempre que vayan a hacer una lista de if-else, tienen que empezar por el más específico. ¿Sí? Entonces, ser divisible por 3 y por 5 es más específico que ser divisible por 3, que es una sola condición. Entonces, sí, porque de nuevo, si no, que de nuevo, ¿no? Sería bonito que Java supiera que esto nunca se va a ejecutar y me diga como, oiga, no sea bruto, eso no se va a ejecutar, pero hasta ahí no llega. Ahora, ahorita les muestro cosas que Java sí sabe. Entonces, efectivamente, para que esto funcione, lo primero que tengo que preguntar es el caso más específico, o sea, el caso que tenga más predicados y después puedo preguntar sí, los menos específicos, los más generales. Y ahora sí debería funcionar si yo logro hacer los ajustes correctos, ¿no? Entonces, ahora sí, primero pregunto por el más general y de nuevo, ¿no? La trampa de los reclutadores siempre es que la especificación se la dan a uno al revés, ¿no? Porque de nuevo, para un ser humano esto tiene total sentido, pero cuando yo se lo voy a traducir a un computador, tengo que tener miedo de, oiga, claro, esto no puede ser lo último que yo pregunte. Entonces, listo, pregunto si es múltiplo de 3 y de 5 y después sí pregunto los casos individuales y al final sí pregu- eh, pues devuelvo el caso y ahora sí 15, que es el primer número múltiplo de 3 y múltiplo de 5, regresa FISBUS y no regresa FIS como antes, ¿sí? Entonces, cuando hagan eh, estas escrituras de if-else, revisen muy bien si caen en una parte en donde tengan una rama que nunca se va a ejecutar. Ahora, les dije que hay cosas que Java sí sabe. Entonces, si yo hago esto, ay, ¿por qué no escribí? Si yo hago esto, sí, Java es suficientemente inteligente que me dice dead code, ¿sí? Él sabe que esto nunca se va a ejecutar, pues porque le estoy diciendo que haga un if bajo verdadero, ¿sí? Entonces él sabe como, oiga, pues esto siempre va a ser, ¿sí? Este if no tiene sentido, pues porque esto siempre se va a ejecutar. Ahora, de nuevo, ¿no? Uno quisiera que fuera tan inteligente para ponerle ciertas trampas. Digamos que la única cosa que él sí sabe hacer es, aún con esto, ahora, ¿qué pasa si me hace quedar mal? Esperen. Ah, no. Si yo lo pongo en una variable, él ya se confunde porque puede ser que esta variable después cambie de valor. Sí, puede ser que yo después cambie el código para que ya no sea true y no sé qué. Pero si yo le digo if true, él dice como, oiga, obviamente esto jamás se va a ejecutar. Entonces, sí, tenga cuidado porque seguramente está cometiendo un error en alguna parte. Eh, entonces, sí, en algunas cosas es más o menos inteligente, pero para estas cosas no. Y yo me imagino que el problema es que este es una de esos casos en donde tal vez es obvio, pero
hay otros casos en donde tal vez es más difícil darse cuenta de esto y yo creo que los lenguajes dicen, como sabe qué, no me voy a meter en eso es responsabilidad de usted como programador, usted tiene que saber lo que está haciendo básicamente. Entonces, bueno, esa es mi historia de tengan cuidado con el orden de los if-else. Y la última cosa que les debía es hagamos un experimento social en donde voy a escribir esto. Entonces, bueno, devolvámonos un poco a una cosa, ¿no? Este if-else no puede ser un switch, porque miren que el if-else es una manera de controlar qué código se ejecuta y qué código no se ejecuta, ¿sí? Esto de sacar el índice del teléfono y de aumentar el índice del teléfono es código que a veces sí se va a ejecutar y a veces no. El switch no me permite eso. Y de nuevo, hago un paréntesis, la versión vieja de Switch me permite hacer esas cosas, pero esa versión tiene un montón de cosas hartas que hace que nadie le guste el Switch. De hecho, es una de esas cosas que si le preguntan a los programadores cuántos usan Switch en su código, es probable que la gente les diga que tratan de evitarlo porque esa versión vieja de Switch es un dolor de cabeza. Entonces Java dijo como, ok, tal vez la parte más interesante del Switch es esta, en donde transforma un valor a otro, se inventó una sintaxis más bonita y por eso es que digo que está bien que sepan esta versión más bonita porque yo sí creo que esto mejora la legibilidad del código en este caso. Pero entonces sí, si van a usar esa versión de Switch que es solamente transformadora, este if-else no se puede escribir con Switch de ninguna manera. Entonces por eso les digo que no hay sí, no hay que pensar si yo esto lo escribo con un if o con un switch porque solo hay una opción, escribirlo con un if. Ahora, los ciclos no, Dios mío, los switch, que son, todos los switch siempre se pueden escribir como un if. Eso sí, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí, entre comillas, sí cabe la pregunta de si lo hago con un if o como un else, pero lo que les quiero, mi recomendación es que si lo pueden escribir como un switch, escríbanlo como un switch, porque creo que es mucho más legible. Entonces, miremos qué hacer, cómo transformamos esto en un if. Entonces sería decirle if teléfono. Ay, no puedo creer que esa sea la sugerencia de Eclipse. Teléfono punto length es igual a 10. Entonces, return, dar formato así. Y else if teléfono.length igual a 7. Entonces regrese esto y todo esto lo sé porque lo estoy leyendo acá, ¿no? No tiene nada que ver con el, el, el if else que estoy escribiendo. Listo. Y si no, si la longitud no es 10 y la longitud no es 7, pues hago lo mismo que hacía por el default, ¿no? Entonces, todos los switch modernos se pueden reescribir como un if, sí, pero yo creo que siempre el resultado es menos legible. Entonces, por eso digo que no hay opción realmente. Yo creería que si lo pueden escribir como un switch, escríbanlo como un switch. Sí, esto es como más engorroso en esta parte tal vez, y digamos, no es claro que todas las ramas tengan que ver con la longitud del teléfono. Entonces, sí, no sé, me parece que si tuviera más if, y sí, si el teléfono tiene 5 y el teléfono tiene tal cosa, em, se hace como más engorroso de entender y como les digo, no es claro como, ok, a veces sí tiene que ver con la longitud del teléfono y será que a veces no o siempre sí. En cambio, el switch me deja súper claro, ¿no? Acá lo único que es importante para mí es la longitud del teléfono y todo lo que la transformación depende exclusivamente de la longitud del teléfono. También, como les digo, en el if else si tuviera muchas ramas,
se haría más engorroso de entender y estos igual a 7 igual a 10 y a 7 no sé, parece que son un poco más engorrosos, diría yo. Entonces, de nuevo, opinión personal, si pueden escribirlo con un switch, escríbanlo con un switch. Y si no lo pueden escribir con un switch, pues obviamente no hay ninguna opción, pero acuérdense de lo borré. Sí, cuando yo tengo if, tengan mucho cuidado de no escribir demasiadas cosas. Qué pena. Sí, como hacer demasiado masacote en el código. Idealmente deberían ser cosas sencillitas y si necesitan hacer muchas funciones, hagan muchas funciones. Cuéntame, Yamile. Tengo una pregunta. Claro. En el condicional if, ¿se debe llevar ese orden de if, el else if y else? Porque es que vi en otro ejercicio que hiciste que escribiste if, else, else. O el if. O sea, ¿cuándo se usa ese orden o cómo en esa parte? Listo, entonces siempre tengo que empezar con el if. ¿Sí? Siempre tiene que empezar con if y todo lo demás es opcional, Yamile. Pero si tengo un else if, ese else if tiene que ir entre el if, o sea, tiene que ir después del if. Y si hay un else, tiene que ser lo último que haya en el else. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces tengo un if, tengo dos else if y tengo un else. Entonces, el if siempre va primero, el else siempre va de últimas si existe, porque de nuevo, acá tengo un if que no tiene else, perfectamente válido. Entonces, si existe el else, va al final y entre los dos van tanto el if como necesite. ¿Por qué sé que necesito dos? Pues porque en este caso el problema me pedía dos. Porque sé que en el otro eh, solo tenía un else if, pues porque el problema me pide solamente, sí, como considerar dos casos. Pero sí, si existe un else, va siempre de últimas. Si existen else if, van siempre después del if. ¿Eso contesta tu pregunta? Ok. No, es que yo vi un ejercicio que no le escribiste el if, sino del if pasaste al else. Sí, escribí. ¿Dónde lo escribí? Yo creo que era tal vez de los otros. Ah, bueno, no, míralo acá. Entonces, de nuevo, acá solo tengo dos ramas. Cuando es una X o cuando no es una X. Entonces, por eso, si no hay else if, o sea, si tengo if y else, pues sí, if, else y sale. ¿Sí? Y aquí en este caso, eso, estoy definiendo dos ramas. Cuando tengo el if, defino más de una rama, más de dos ramas, qué pena. Entonces, sí, acá defino cuatro ramas. Em, pero sí, si no tengo, o sea, si solo tengo dos ramas, puedo hacer if y else y ya. Y el else tiene que ir después del if. Pero de nuevo, ¿cómo hago para saber si lo necesito o no? Depende del problema. En este caso, yo solo quiero actuar dependiendo de si es X o no es X. Entonces, con dos ramas me bastan, entonces puedo usar if else. En todos los demás casos, tengo más ramas, entonces necesito if y else if para definir algunas ramas y en todo caso necesito un else. Y como les conté, yo podría tener un if sin else. No tengo un buen ejemplo para eso, pero yo podría, sí, decir como, o sea, si el teléfono es 10 haga esto. Si no, pregunte si es 7 y si no, pues no pregunte nada, simplemente siga de largo. Ahora, es poco probable que hagas algo así, pero se puede. Entonces, sí, siempre el if y el else son completamente opcionales. No tiene que existir. Pero de nuevo, si existen, el orden sí es if, todos los else if que necesite y al final el else. Y de nuevo, ¿no? Sabiendo que todos son opcionales, excepto el if. El if es el único que no es opcional de alguna manera. Vale, muchas gracias. Bueno, igual. Como les conté, esto, cuando se hacen ejercicios, empieza uno como a descubrir más esas cositas. Entonces, bueno, de nuevo, ¿alguna otra
duda, inquietud. Bueno, entonces que tengan feliz noche. Nos vemos la próxima sesión.